Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario en que me estén viendo. Como bien ya lo saben, esta es una clase pregrabada para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. También, como bien ya lo saben, soy el profesor Emiliano Pérez Cortés del grupo 1552 estamos en el semestre 2022-1 de la asignatura de hidráulica de canales. Pues bien, en esta ocasión vamos a hacer un ejemplo y sí, bueno, va a ser un solo ejemplo porque trataré de hacerlo lo más detallado posible hasta cierto punto sobre el flujo gradualmente variado, que es lo que estamos viendo, ¿no? Pues entonces, bienvenidos y bienvenidas todas, todos y todes a esta clase. Iniciamos. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo o el ejemplo 39, que es básicamente la figura, es la que están viendo en pantalla. Y dice así: calcular el perfil del flujo gradualmente variado descargado a través de un canal rectangular de ancho B igual a 5 metros, es decir, el ancho de la plantilla o de la solera, como gusten llamarle, es de 5 metros. Una pendiente longitudinal de .302, que aquí también la tengo, o bueno, aquí tienen el valor. Una rugosidad de Manning o una N de Manning de .017, que es el ejemplo que estoy haciendo. Si el tirante en la sección de control aguas abajo del mismo es de este tirante Y igual a 3.64 metros. Es decir, tenemos un caso o la idea de este ejemplo es la salida de un canal. Es decir, un canal está entregando el agua o el fluido o el líquido, como también quieran llamarle, a un almacenamiento, pero en el tirante a la salida, desde la plantilla hasta la superficie libre del agua, son 3.64 metros, ¿no? Entonces esta es una condición de control, una sección de control, perdón. Este es el tirante a la salida y pues la idea es calcular el perfil que se presenta, ¿no? Esta es una idea esquemática de cómo sería el perfil que se presenta y evidentemente, aunque no está mencionado explícitamente en el ejemplo, pues la idea es encontrar la longitud que tendría este canal con ciertos criterios que ahorita voy a ir explicando o espero que queden claros después de darle la solución, ¿no? El gasto descargado es de 13 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Si ustedes han seguido estas clases y se dan cuenta, pues es básicamente o es prácticamente igual a unos ejemplos que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, pues vamos a darle la solución a este ejemplo 39. Bien, entonces vamos a ir paso a paso. Voy a tratar de hacerlo muy detallado hasta un cierto grado y ya después daré la solución más general, por decirlo así. Entonces, para poder calcular el perfil de la superficie libre del agua que se presenta en el canal previamente, se deben de conocer las características siguientes. Entonces, debo de conocer el tipo de pendiente, zona en la que se localiza el perfil del flujo, el signo de la ecuación dinámica, es decir, el signo de la derivada de y con respecto a x. Debo de conocer cuál es la clasificación del perfil del flujo y el sentido de cálculo del perfil del flujo o el sentido de cálculo del perfil según su régimen y sección de control. Bien, entonces, del ejemplo 36, como les decía hace unos segundos, se pueden usar los resultados previamente calculados. ¿Por qué se pueden usar esos? Porque es la misma geometría, es el mismo gasto, es la misma pendiente, es el mismo n, etcétera, ¿no? Entonces, pues de ese ejemplo ya habíamos calculado el tirante crítico y habíamos dicho que el tirante crítico es igual a 0.8833 metros, ¿no? Si no me equivoqué al copiar y todas esas cosas, ¿no? Bien. Entonces,
el tirante normal es igual a 2.64 metros. La pendiente crítica es igual a 0.0044 metros. Por lo tanto, al hacer la comparación de la pendiente longitudinal contra la pendiente crítica, decíamos que el tipo de pendiente era un tipo M, una mild, ¿no? O un tipo, ahí se me está olvidando, suave, perdón, es un tipo suave, una pendiente suave, tipo M, mild, y la zona en la que se localiza el perfil del flujo es zona 1. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver en esas líneas imaginarias donde se encuentra el tirante normal y donde se encuentra el tirante crítico, pues está por encima de la primera línea. Entonces, por lo tanto, el perfil de flujo se localiza en la zona 1. También sabíamos del ejemplo 36 que el signo de la ecuación dinámica es positivo, ¿sí? Y que la clasificación del perfil de flujo es M1, ¿no? Entonces, el sentido del cálculo del perfil se realizará de aguas abajo hacia aguas arriba. Entonces, yo tenía mi sección de control, si recuerdan, estaba en este tirante, que ahorita no está en la imagen, pero es lo que trato de decir. Estaba en la sección aguas abajo, por lo tanto, el sentido del flujo va a ser hacia aguas arriba. Ese va a ser el sentido del cálculo del perfil. Entonces, pues básicamente esto es lo que tenemos, ¿no? Digamos que es un resumen de lo que acabo de presentar, que es lo que necesito previamente para poder calcular el perfil que se presenta, ¿no? Y evidentemente la longitud de este canal, ¿no? Con esas condiciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues ya dijimos que la pendiente es M, se encuentra en la zona 1 el perfil porque está por encima de la línea que sería la línea imaginaria que sería del tirante normal. La segunda línea sería el tirante crítico, y entonces como está por encima de la primera línea, entonces está en la zona 1, es un M1. Entonces, como lo ven en la imagen, el sentido de cálculo es de aguas abajo hacia aguas arriba, y lo que se trata de determinar es la variación del tirante, es decir, las magnitudes de los tirantes a lo largo de pues, el canal, ¿no? Digamos que esa es la idea del flujo gradualmente variado. Entonces, bien, para calcular el perfil se sugiere seguir el procedimiento siguiente. Entonces, ahorita les voy a leer todo lo que sería el procedimiento, y este procedimiento lo vamos a ir resolviendo puntualmente a continuación, ¿no? Bueno, entonces, inciso A, con el tirante en la sección de control, calcular el número de Freud, J, y la pendiente de fricción S subíndice FJ, que corresponden a la sección J. Recuerden que en las clases teóricas anteriores o en las clases pregrabadas anteriores, adoptamos que la sección aguas abajo era la sección J y la sección aguas arriba era la sección I. Entonces, que es mi sección de control, pues esta va a ser la sección J, y el tirante que vamos a calcular va a ser el tirante que está aguas arriba y que estará en la sección I. Esa es la idea. Entonces, primero, paso a seguir del procedimiento es, entonces, de este tirante o de la sección de control, necesitamos calcular su número de Freud y su pendiente de fricción. Después, inciso B, proponer un incremento o decremento del tirante y obtener un tirante propuesto en la sección 1, ¿no? Que corresponde a la sección 1. Es decir, entonces, yo sé que por la forma de la ecuación dinámica teóricamente, me dice que a medida que avanza avanzo en el canal con el flujo, el tirante aumenta, porque eso me salió con el signo positivo. A medida que yo avanzo en el canal, el tirante aumenta, ¿sí? O diverge de la plantilla. Pero sé que en el sentido del cálculo, a medida que yo voy en la dirección opuesta al flujo,
pues lo que está pasando es que el tirante disminuye, el tirante está disminuyendo. Ese es lo que yo estoy suponiendo. Entonces, de este tirante 3.64, evidentemente el tirante en la sección I propuesto va a ser menor. Por lo tanto, después vamos a ver que este incremento o delta Y lo voy a hacer un decremento, ¿no? Es decir, el delta Y le voy a asignar un signo, pues, negativo, ¿no? Bien, entonces ese sería el inciso B. Después el inciso C es calcular el número de Freud y la pendiente de fricción del tirante propuesto en la sección I. Es decir, de este tirante calculo el número de Freud y la pendiente de fricción. Esa es la idea. Después, inciso D, calcular el número de Freud medio y la pendiente de fricción media entre las dos secciones. Es decir, entre esta sección de control y la que estoy suponiendo aguas arriba, que sería la sección I. Bien, continuamos. Inciso E. Obtener el tirante Y subíndice I calculado. Esta C del subíndice es no es crítico, que quede muy claro, es calculado. Me refiero a que va a ser el tirante en la sección I calculado. Entonces, obtener el tirante Y subíndice I calculado según la ecuación del método estándar por pasos. Y esta es la ecuación dinámica del método que vamos a utilizar, ¿no? Ese sería el inciso E. Después, inciso F, comparar los tirantes I, el tirante I propuesto y el tirante I calculado. Es decir, el que yo estoy proponiendo aquí lo tengo que comparar con este que estoy calculando. ¿Y qué me dice? Si son diferentes, pasar al inciso G. Si son iguales, vamos a pasar al inciso H. Entonces, primero, pues inciso G. Si son diferentes. Entonces, si son diferentes, tengo que proponer el tirante calculado, es decir, este que obtuve aquí va a ser el nuevo tirante, el tirante propuesto, es decir, el que yo sustituye al que yo obtuve acá o el que propuse aquí. Si no son, bueno, si no son iguales como dice el inciso F, ¿qué voy a hacer? En el inciso G o el siguiente paso es que este tirante I calculado se convierte en el propuesto, se convierte en el propuesto y necesito repetir los incisos del C al F, es decir, necesito repetir este inciso C, el D, el E y llegar al F. Y como pueden darse cuenta aquí o empiezan a intuir, es un ciclo, va a ser por medio de iteraciones y tanteos, ¿no? Bien, entonces, eso sería el inciso G. ¿Qué pasa si repito el inciso F hasta que, pues si son iguales, que sería el inciso H? Bueno, pues entonces paso al inciso H. Al ser iguales los tirantes Y propuesto y el tirante I calculado, se puede pasar al siguiente intervalo de análisis. Es decir, yo ya tengo mi tirante en la sección de control, ya tengo el valor, ya obtuve el tirante calculado en la sección I, es decir, en la aguas arriba, y cuando ya eso cumple todo lo anterior y cumple con la ecuación dinámica del método estándar por pasos, entonces el tirante en la sección I se convierte en el tirante en la sección J para el siguiente cálculo y así sucesivamente hasta repetir, que sería el inciso I, ya me estoy adelantando un poquito, pero bueno, este sería el inciso I y repetiría los incisos del A hasta el H hasta cumplir un criterio de convergencia para finalmente construir todo mi perfil del flujo gradualmente variado. Entonces, como ustedes pueden ver, platicado o leído, o estos son, digamos que, el procedimiento que se sugiere. Y además, de manera general, pues se sugiere que se haga esta pequeña tablita, ¿no? En la que yo tengo la sección J y I, porque son, pues ese es el diferencial o el incremento de X, ¿no? Entonces yo voy a tener un tirante, este va a ser el de la sección de control, le tengo que calcular su área, perímetro, radio hidráulico,
Ajá, y si se dan cuenta que ahorita que lo estoy mencionando, área, perímetro, radio hidráulico, fíjense, estamos prácticamente ya en la, ¿qué sería? ¿Qué clase pregrabada? Prácticamente es la clase 27, si no mal recuerdo el número. Y estamos usando los conceptos de la primer clase que tienen de este curso y que está en este canal. Eso es muy importante. Y desde esa primer clase yo les dije que prácticamente todo siempre lo íbamos a estar ocupando. Y fíjense, seguimos aquí utilizando esos elementos geométricos. Área hidráulica, perímetro mojado y radio hidráulico. Bueno, entonces, repito, para este tirante en la sección J, que en mi primer intervalo de análisis va a ser la sección de control, tengo que calcular área, perímetro, radio hidráulico, después tengo que calcular la velocidad, su número de Froude y su pendiente de fricción. Y ahí le paramos de contar. Después, con el tirante y propuesto, entonces yo calculo área, perímetro, radio hidráulico, velocidad, número de Froude y pendiente de fricción para ese tirante y propuesto. Después, ¿qué voy a calcular? El Froude promedio de entre estos dos, la pendiente promedio de estos dos, y con estos dos números y la ecuación dinámica, yo voy a calcular este tirante y calculado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comparar este con este propuesto y voy a ver si son iguales. Aquí en esta última columna de esta tablita, que es la sugerencia, la tablita de sugerencia, yo le puse tole de tolerancia. Ajá, a lo mejor mi abreviatura está muy, muy, muy rara o muy extraña, pero así lo dejé. De tolerancia, este tole es de tolerancia. Y aquí, pues, como anteriormente aquí lo dice, tengo que ver si son iguales, ¿no? Pero puedo poner una tolerancia para decir estos números son ya prácticamente iguales, porque si no, repito, tendría que estar repitiendo muchas veces hasta que ya fueran totalmente, ¿no? Hasta un cierto número de dígitos sean exactamente iguales, que sí se puede hacer, pero digamos que voy a empezar a poner ciertos criterios y ahorita les voy a decir, ¿no? Una tolerancia para que, digamos que el cálculo sea un poco más rápido, ¿no? Bueno, entonces esto es a grandes rasgos el procedimiento, ¿no? Y este procedimiento es el que voy a describir y dar la solución puntualmente a continuación, ¿no? Para darle solución a este ejemplo. Entonces, tenemos nuestra tabla, como ya lo había mencionado, tenemos nuestra tabla y primero inciso A, con el tirante en la sección de control calcular el número de Froude y la pendiente de fricción que corresponde a la sección J. Entonces, mi tirante en la sección de control es 3.64. Eso ya lo sabíamos. ¿Qué tengo que calcular? El número de Froude y la pendiente de fricción. Pero aquí lo están viendo en pantalla. Necesito calcular previamente área, perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad, número de Froude y pendiente de fricción. Aquí está todo el desglose, está desglosado o como quiera está la descripción, está paso por paso, esto, ¿no? Que es lo que voy a llenar en esta tablita, ¿no? Entonces, área va a ser aquí, perímetro mojado es lo que voy a colocar acá, radio hidráulico. Entonces, todo esto es para la sección J, que es mi sección de control, ajá, y es de 3.64. Eso ya lo sé, ¿no? Porque lo tengo medido ahí o lo medí. Ajá. Entonces, pues ya sustituí los valores, ¿no? Ya. Inciso A, hecho. Inciso B, proponer un incremento o decremento, como les decía, y obtener un tirante propuesto. Entonces, como yo ya sé por las características del perfil y la tablita que ya vimos y todo lo que he mencionado ya previamente, sé que el tirante en el sentido del cálculo va a ir disminuyendo. Entonces yo estoy proponiendo un decremento o un incremento con signo negativo, como quieran verlo, de menos 0.1. Aquí ya no puse la unidad, pero es metros, ¿no?
menos 0.1 metro. Ajá. Y entonces, si se dan cuenta, estoy obteniendo el tirante I propuesto, es decir, en la sección I propuesto, como menos 0.1 más 3.64, que es el tirante en la sección J que tengo, ¿no? Y entonces eso me da un tirante de 3.54. Ese tirante de 3.54 lo coloco en mi tablita de 2 renglones de solución, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues siguiente paso es, inciso C, calcular el número de Froude y la pendiente de fricción del tirante propuesto en la sección I. Entonces, ya tengo el tirante propuesto, tengo que calcular todo esto como lo hice anteriormente. Entonces, es lo que voy a hacer y lo coloqué ahora acá. Igual, tengo área, ¿sí?, en la sección I, perímetro mojado en la sección I, radio hidráulico en la sección I, velocidad en la sección I, el número de Froude en la sección I y la pendiente de fricción en la sección I. Ajá. Ahí están los cálculos. Ajá. Están detallados paso por paso y es lo que voy a colocar ahora en estos renglones de la tabla, ¿no? Y es lo que voy a hacer. Y ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, eso es inciso C. Ajá. Y ya hicimos eso. Bien. A continuación es inciso D. En el inciso D me decía que era calcular el número de Froude medio y la pendiente de fricción media entre las dos secciones, es decir, entre la sección J, que es mi sección de control, y la sección aguas arriba, I, que es el primer intervalo de análisis. Ajá. Entonces, ¿cómo obtengo el número de Froude medio? Pues el número de Froude medio pues va a ser el promedio de estos dos. El promedio de estos dos, y es que aquí lo estoy colocando. El Froude medio va a ser un medio de la suma del Froude en la sección J más el número de Froude en la sección I, y es lo que estoy haciendo aquí. Entonces tengo el 11.95, le sumo el 0.1246, que si se dan cuenta es menor a 1, estoy en régimen subcrítico, ajá, y entonces obtengo el Froude medio, que es de 0.12205, ¿no? Ese es el número de Froude medio. Y la pendiente media, si ustedes recuerdan la clase teórica pregrabada anterior, creo que es la inmediata anterior, habíamos visto que podíamos tener 3 tipos de pendiente media, que podíamos obtener la pendiente media mediante pendiente media aritmética, la pendiente media geométrica y la pendiente media armónica, si no mal recuerdo, ¿no? Y yo les había comentado que en estos ejemplos íbamos a usar la pendiente media aritmética y pues es un promedio de estos dos valores, ¿no? Entonces aquí está. Y la pendiente media, ¿sí?, de fricción es 9.04 por 10 a la menos 5, ¿no? Y entonces, pues ya hice lo que corresponde al inciso D. Y entonces, estos, si se dan cuenta, pues los estoy asurando. Estas casillas o estas celdas no las ocupo, pero estoy colocando aquí lo que obtuve. Ajá. Es decir, para que vean paso a paso cómo lo he estado haciendo, ¿no? Entonces aquí está el número de Froude medio y aquí está la pendiente media de fricción entre estas dos secciones. Ajá. Y eso es el inciso D. Aquí terminamos ya el inciso D del procedimiento. ¿Quién sigue? El inciso E del procedimiento. En el inciso E del procedimiento me dice obtener el tirante en la sección I calculado. Es decir, según la ecuación del método estándar por pasos, y ya habíamos mencionado que era esta la ecuación, ¿no? Entonces, para calcular el tirante I calculado va a ser igual a el tirante en la sección J menos esta operación, ¿no? Que es la pendiente longitudinal menos la pendiente media entre 1 menos el número de Froude medio al cuadrado, y todo eso, que multiplica a un incremento de X, un incremento de longitud en la plantilla sobre la en la plantilla. Recuerden que es como donde colocamos el eje X de la dirección, ¿no?
Y aquí, fíjense, lo que estoy haciendo es proponer un delta X de 500 metros. Ahora bien, me voy a adelantar un poco digamos, en los tips para resolver el flujo gradualmente variado, pero para secciones, no son secciones, lo dije mal. Para el caso en la que tenemos régimen subcrítico y estamos calculando perfiles en zona subcrítica, el delta X puede tomar valores muy relativamente grandes, ¿sí? O sea, la delta X que ustedes propongan, que recuerden, puede ser constante o puede ser variable, como ya lo había mencionado en la parte teórica anteriormente, ¿no? Yo aquí lo voy a usar secciones, esa delta X constante, ¿no? Que van a ser de 500 metros. Pude haberla hecho más amplia, ese paso o esa incremento de X más grande, por ser zona subcrítica. Pero en la zona supercrítica o en el régimen supercrítico, los delta X sí deben de ser más pequeños. Y eso lo vamos a ver cuando resolvamos un ejemplo en régimen supercrítico. ¿Por qué? Porque ahí los cambios del tirante y los cambios de la velocidad, que ahorita no me lo mencioné, pero aquí, bueno, sí lo voy a mencionar, pero posteriormente, ahí sí es muy sensible, en la zona supercrítica es muy sensible el cambio y entonces los incrementos deben de ser menores, ¿no? Y ahorita voy a mencionar el criterio de cuándo pueden ser amplios o cuándo ser menores. Básicamente amplios para régimen subcrítico, pequeños para régimen supercrítico. Bueno, entonces estoy proponiendo este de 500 metros. Ustedes lo pueden poner más pequeño, ¿eh? O más amplio, como les decía, ¿eh? Y después de que vean esta solución, repito, ustedes pueden probar con un delta X menor o uno más grande y verán las diferencias que adoptaría el perfil del flujo gradualmente variado. Bueno, ya me estoy alargando en esto. Bien, entonces, si se dan cuenta, lo que estoy sustituyendo de YJ es 3.64, que es el tirante en la sección de control o en la sección J. Estoy sustituyendo la pendiente longitudinal, estoy sustituyendo la pendiente de fricción media, que es este valor, lo estoy sustituyendo. Estoy sustituyendo el número de Freud, que lo tengo que elevar al cuadrado, es decir, tengo que hacer esta operación, y estoy aquí sustituyendo los 500 metros. Ajá. Recuerden, los 500 metros estoy moviéndome al contrario del flujo y al final ya del ejemplo lo voy a mencionar, ¿no? Pero bien, entonces son estos 500 metros, ¿sale? Bien, entonces, pues nada, ahí lo estoy dejando así, ajá. Sí, y entonces al hacer esta operación, ¿sí? Al hacer esta operación, me da esto, 3.5844 metros, ¿sí? Esto es lo que me da, ajá, en el tirante I calculado, 3.5844, ajá. Entonces, pues, esto es lo que me da. Y ya hice el inciso E. ¿Sale? Bien, entonces, si no me equivoqué, el inciso F es comparar los tirantes y propuesto, que es este, y el tirante I calculado, que sería este. Si son diferentes, pasar al inciso G. Si son iguales, pasar al inciso H. Evidentemente, ahorita ustedes se dan cuenta, no son iguales, ¿no? Pues 3.54
no es igual a 3.5844. Y pues no son iguales, tendría que pasar al inciso G, es decir, el inciso siguiente que ahorita vamos a ver. Y como les comentaba, aquí pueden hacer una tolerancia, es decir, ustedes pueden poner una tolerancia para empezar a repetir y a repetir y a repetir esto, ¿no? Ajá. Porque como no son iguales, como son diferentes, lo que va a pasar es que este que acabo de calcular se va a convertir en el propuesto y tengo que hacer todo otra vez. Tengo que ver, ¿no? Al final qué me dan el calculado. Tengo que ver si es igual a este y todo eso, ¿no? En fin, entonces, una propuesta para, insisto, ustedes la pueden hacer mucho más precisa o menos precisa. Eso es a criterio incluso de experiencia de ustedes. Yo en este ejemplo lo voy a poner hasta 6 cifras decimales después del punto. Sí voy a considerar que cuando este tirante propuesto sea igual a este es cuando tenga hasta 6 cifras decimales iguales, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Estoy poniendo lo siguiente. Cuando el tirante i calculado menos el tirante i propuesto en valor absoluto por 1000 sea menor o igual a 0.001, cuando cumpla esta condición, voy a decir que estos son ya iguales o prácticamente iguales. Si ustedes gustan, se tardaría un poco más el método, hasta que sean totalmente iguales todas las cifras decimales que ustedes gusten, ¿no? Pero bueno, repito, en este ejemplo, para que se vea didácticamente cómo es todo el proceso del flujo gradualmente variado, pues lo estoy haciendo así, ¿no? Bien, entonces, si hago esta operación, fíjense, estoy obteniendo este que fue el calculado, el 3.5844, menos el 3.54 que fue el propuesto, en valor absoluto por 1000, eso me da 44.4. Este 44.4 evidentemente no es menor a 0.001. Por lo tanto, aquí en esa tolerancia, pues no cubre mi tolerancia o no cumple la parte de que son iguales, ¿no? Entonces, este es un primer criterio, como sugerencia, porque como lo vamos a ver ahorita, como es un proceso de iteración, lo mejor es programarlo en cualquier código de programación que ustedes gusten, C, C++, Python, R, pues el que ustedes, Fortran, ¿no? El que ustedes manejen, lo programan y pondrán en su programa que si quieren que sea exactamente, y entonces pues continuarán en el siguiente intervalo de análisis o pondrán una tolerancia. Yo estoy poniendo, como les decía, una tolerancia en el que considero que hasta que sean prácticamente 6 cifras decimales después del punto, ahí estoy considerando que son este propuesto y este calculado iguales, ¿no? Bien, entonces, eso sería el inciso F, no es, entonces paso al inciso G. ¿Qué dice el inciso G? Que sería proponer el tirante calculado, como nuevo tirante propuesto, lo convierte en esto, y repetir los incisos del C al F, es decir, desde C hasta acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, voy a tomar y lo voy a colocar aquí y repetir, como dice el inciso G, repetir del inciso C al inciso F, ¿sí? Al inciso F. Entonces, pues bien, ya no voy a poner todas las operaciones. Digamos que ya puse un ejemplo que fue con el anterior. Aquí ya, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo, estoy colocando ya, ¿no? Estoy jugando y estoy colocando los resultados para este tirante y ahora propuesto.
el área, perímetro, radio hidráulico, la velocidad, el número de Froude, la pendiente de fricción, el Froude medio. Si se dan cuenta ahora, este Froude medio es con estos valores nuevos. La pendiente de fricción es ahora con estos valores nuevos. Y ahora obtengo este tirante calculado, que no es igual a este. No cumple también mi tolerancia. No cumple que son iguales. Ajá. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Tengo que seguir iterando. Tengo que seguir iterando. Este se convertiría en este y así sucesivamente. Así sucesivamente. Ajá. Hasta que sean iguales, ¿no? Hasta que sean iguales. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué estoy colocando ahí en pantalla? Ya estoy colocando el resultado que sería prácticamente el igual. Ajá. Digo prácticamente el igual porque aquí solo lo estoy redondeando a cuatro cifras decimales. Pero como les decía, el que está aquí en pantalla es el que yo ya considero. Este va a ser igual a este, pero estas son todas las cifras decimales que decidí, ¿no? Hasta 6 cifras les dije, ¿no? Si son 2, 4, 6, 8. Bueno, aquí puse 8, pero la idea es que sean 6, ¿no? Si es que no estoy mal en mis números, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el inciso H es, al ser iguales los tirantes y propuesto y calculado, se puede pasar al siguiente intervalo de análisis, en el cual se conocen las características de la sección J, que corresponden al tirante y calculado, ajá, del intervalo anterior, y se desconoce el tirante, YI de la sección I en el nuevo intervalo. Ajá. Entonces, lo que les estoy colocando aquí, digamos que es, ya no lo hice, pero ya lo iteré, ya lo iteré, ya lo iteré. Este es mi tirante propuesto y calculado, es decir, el que estoy proponiendo aquí, y al hacer todas estas operaciones me da esto, pasa mi sugerencia de tolerancia, ajá, y pues son iguales, ¿no? Aquí, repito, solo lo estoy colocando lo estoy redondeando a 4 cifras decimales para que, pues, esté mi formato así, o que quede el formato de la clase similar, pero digamos que este es el resultado. Al ser este el resultado, si se dan cuenta lo que estoy haciendo, ya se convierte en mi tirante J, en la sección J, porque ese va a ser el tirante de control, o digamos que es el tirante conocido, en el siguiente intervalo. Ahora el que ya no conozco es el que está aguas arriba, ajá, que sería ahora la nueva sección I. Ajá. Ajá. Y entonces, el punto I de todo este procedimiento es, pues, repetir los incisos A al H, es decir, este inciso A hasta H, hasta cumplir un criterio de convergencia, ¿sí? Porque si no mal recuerdan, también ya les había mencionado en uno de los ejemplos, no era ejemplo, en una de las clases pregrabadas anteriores, que tenemos que tener un criterio de convergencia para evitar la longitud infinita, ¿no? La llamada longitud infinita, y seguir calculando, calculando y calculando. Por ejemplo, en este ejemplo didáctico, para que se entienda o se comprenda el método y particularmente como lo estoy presentando, aquí presento el criterio será alcanzar un valor cercano al 1% mayor del tirante normal, es decir, si se dan cuenta aquí estoy multiplicando el tirante normal por 1.01, es decir, hacerlo 1% más grande. 1.01 por 2.64, que es mi tirante normal, y entonces el tirante al que quiero llegar debe de ser igual o mayor a 2.6664 metros. Ese es mi criterio de convergencia. Ahora bien, me faltó algo mencionar que voy a regresar aquí, nada más. Algo.
También cómo sé y cómo puedo obtener un criterio para no perder precisión y que mi perfil del flujo gradualmente variado también esté correctamente calculado. Como les decía, inicié mi sección de control con el 3.64 y el encontrado ya después de las iteraciones es este tirante, ¿no? Un criterio muy importante para no perder precisión y que sea el tirante en la sección I, el encontrado correcto, es que las velocidades, fíjense, en esta columna de velocidades, las velocidades en tres secciones, entre una sección I y una sección J, o de una sección J a una sección I, dependiendo de cómo es el sentido de cálculo del perfil, no debe de ser mayor al 10%, más o menos un 10%. O sea, entre estas velocidades no debe de haber un incremento mayor a ese 10% de velocidad. Es decir, que de la sección I, en el sentido de cómo se mueve el flujo, si esta velocidad es de 0.7255, como mi perfil va divergiendo de la plantilla, es decir, va aumentando el tirante, la velocidad aguas abajo no debe de ser, el cambio no debe ser menor a 10%. Es decir, este 0.7255 lo multiplico por 0.9 y ahí veré el rango. Si este se pasa de ese rango, quiere decir que no, el incremento del tirante propuesto o el tanteo del tirante no fue el correcto, o el delta X que propuse tampoco fue el correcto. Es decir, este no es correcto. Tengo entonces que proponer otras condiciones. ¿Por qué? Porque estoy variando mucho las velocidades y perdería precisión hacer el cálculo del perfil. Entonces, ese criterio que se me había olvidado y ahorita ya lo mencioné, lo debo de cumplir. Debo de cumplir entonces que no sobrepase más o menos 10% de velocidades entre secciones para tener no perder precisión y tener un mejor perfil, ¿cómo se dice? Calculado, ¿no? Entonces, como cumplo todo eso, pues repito, se vuelve el tirante en la sección J, ahora tengo que encontrar el tirante en la sección I. Y así sucesivamente lo tengo que hacer pasando el análisis de intervalo a intervalo, entre intervalo, entre intervalo y así sucesivamente. Hasta que es el criterio de convergencia. Este es un criterio. Dependiendo de la longitud física que va a tener el canal, dependiendo de otras características, es que se tendrá otro criterio. Específicamente para este ejemplo didáctico o este ejemplo para que se entienda, yo voy a llegar a 1% mayor del tirante normal, ¿no? Es decir, mi último tirante o el último tirante en el último intervalo de análisis debe de ser igual o mayor a 2.6664 metros. ¿Sale? Y bien, entonces, como ya se dieron cuenta, este método o este procedimiento es por iteraciones. Evidentemente yo tengo ya un script programado en Python, que es lo que voy a presentar a continuación, en el que pues tengo programado todo este procedimiento y me da ya los resultados con los criterios que acabo de mencionar, y la solución pues sería lo que estoy presentando ahora en pantalla. Entonces, aquí tengo tres columnas, si se dan cuenta. Tengo columnas de tirantes, como ven en la pantalla. Digamos que el 3.64 sería el tirante que tengo en la sección de control. Piensen que esta
línea es la plantilla de mi canal. Ajá. Y este es el tirante en la sección de control. Esta sería la magnitud. Tengo los ejes. El eje horizontal no corresponde a la escala que tengo en la escala vertical. La escala vertical está distorsionada, ¿sí? O pueden verlo al contrario, pueden decir que la escala horizontal es la que está distorsionada, es decir, está distorsionados los ejes, tanto horizontal como vertical, para que se vea cómo es la solución del perfil gradualmente variado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, a ver, repito. Este 1 pues sería el primer tirante, que es la sección de control. Y este que estoy llamando 2 sería este, que fue básicamente el único que les presenté. O sea, nada más les presenté básicamente una sola iteración, que no era la solución. Les presenté una sola iteración en el primer intervalo de análisis. Es decir, solo entre estos dos, solo les presenté una sola iteración. Pero básicamente son alrededor de 5 iteraciones las que hay que hacer para que yo encuentre el tirante en la sección I, que sería este, que estoy mencionando, que es este, o esta es la solución. Ajá. Yo solo les presenté una sola iteración que no era la solución, que después les presenté cuál era la solución. Ajá. Y repito, básicamente son 5 iteraciones para encontrar la solución solo en este primer intervalo. Yo ya lo que estoy presentando es la solución total, o sea, ya son todos los intervalos. Son 44 intervalos, porque son, aquí si se dan cuenta, son 45 tirantes para llegar al 1% mayor al tirante normal. Si se recuerdan que desde la plantilla hasta esta línea imaginaria que tengo es la magnitud del tirante normal, y el criterio de convergencia que decidí en este ejemplo era que el perfil va a llegar hasta que sea 1% mayor al tirante normal, que sería este último tirante, que sería el tirante 45, pero son 44 intervalos. Y repito, más o menos, si son 44 intervalos y entre cada intervalo hay que hacer relativamente 5 iteraciones, 44 por 5, son 220 veces que hay que hacer, o se tendrán que hacer 220 veces o similares las operaciones para pues darle la solución. Entonces repito, y se los comento a mis alumnos y alumnas, que lo más conveniente es que lo programen o que aprendan a programarlo en el programa o en el lenguaje de programación, perdón, que ustedes gusten. Repito, sea Python, C, C++, R, ¿no? Fortran, el que ustedes deseen. Y aquí, repito, estoy presentando ya lo que sería la solución. Algo adicional. El sentido del cálculo es de aguas abajo, aguas arriba. Recuerden, el flujo viene en esta dirección. Pero el sentido de cálculo de este perfil lo hice desde aguas abajo hacia aguas arriba. Y repito, y esta es mi cero en mi delta X. Recuerden, yo hice los incrementos. El delta X entre estos dos puntos es de 500 metros. Después los siguientes 500 metros y así sucesivamente. Son 500 metros entre intervalos de análisis. Aquí está mi cero y entonces yo estoy aumentando esos 500 metros en esta dirección para encontrar la longitud total. Eso es lo que yo hice
en la forma como presenté pues el método, como lo presenté. Ajá. Pero físicamente, o la forma en cómo nosotros ponemos los cadenamientos, pues es 0 aquí y después aumento y voy aumentando, ¿no? La longitud de, pues de mi cadenamiento desde aquí hasta acá. No sé si me siguen. Pero, repito, la forma en cómo yo estoy colocando esta imagen, aquí yo tengo mi 0 y estoy aumentando el delta X en esta dirección por la forma en cómo presenté el método. Ajá. Y repito, si se dan cuenta, como fueron 45, ¿no? Los tirantes, pues tengo que son 22,000 metros, o sea, 22 kilómetros, si no hice mal la operación. 44 por 500, ¿sí? Son 22,000 metros o 22 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que para el criterio de convergencia que estoy presentando en este ejemplo, el perfil de flujo, así como está o así calculado, se presentaría en un canal de 22 kilómetros. Si no hice mal todas las operaciones y todo eso, ¿no? Que creo que no lo hice mal. Y repito, si de repente algo hice mal o igual mi script, por ahí tengo un pequeño error, pues ya haré la fe de ratas. Creo que no creo que no tengo errores, pero repito, si lo tengo, pues ya haré la fe de ratas. Entonces, los invito a que intenten hacerlo en sus casas, porque todos los ejemplos o todo lo que viene a continuación de esto, pues es calcular no solo un perfil de flujo gradualmente variado así simple, sino hacer perfiles compuestos con estructuras, que se presente la localización de un salto hidráulico, etcétera, 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 ¿no? Y colocarle la plantilla y todo eso, ¿no? Esto es nada más ahorita, así de bote pronto, cómo es hacer uso de la solución del método estándar por pasos de la ecuación dinámica. Pues bien, eso sería todo de mi parte en esta ocasión. Y pues nada, si ustedes están viendo este video y no están suscritos al canal, les invito que se suscriban al canal, que activen la campanita para que cada vez que yo suba material nuevo reciban las notificaciones. Al recibir las notificaciones, pues le den un me gusta, hagan un comentario abajo de la descripción de este video, que lo compartan en todas sus redes sociales a amigos, amigas, compañeros de esta profesión o a aquel que esté interesado en este tipo de contenido, ¿no? Eso es todo de mi parte. Nos vemos hasta la siguiente clase pregrabada. Hasta luego.